En nuestra ciudad se practica mucho el tenis. Hay varios clubes en donde se puede practicar esta disciplina. Pero hoy hablamos con el profesor Fabián Plantón sobre la práctica del tenis de manera profesional. ¿Cómo es el paso de los niños que por ahí empiezan de muy chiquititos de una manera de juego o social o por el hecho de elegir alguna actividad deportiva? ¿Y qué pasa en el trayecto para convertirse en profesionales? La importancia del club y también del acompañamiento familiar. Sí, bueno, entre muchos de los temas que venimos hablando todos los años sobre los deportes, el deporte de competencia, creo que es un tema bastante interesante que por ahí la gente y los papás sobre todo... no se dialoga mucho, no se habla mucho tal vez. No se habla tanto, a lo mejor como estamos haciendo un programa Claro. de salud y familia como en este, por ahí se habla con la gente que es partícipe de este tipo de planes, obviamente, porque el papá que lleva un chico o que ingresa con un chico que se está orientando a alta competencia deportiva, se tiene que interiorizar porque obviamente la gran cantidad de demanda horaria semanal que tiene y obviamente el trabajo y los riesgos obviamente que también puede llegar a tener de acuerdo a la disciplina que haga, el papá se interesa muchísimo en eso. ¿A partir de qué edad ves que los papás acercan a los hijos que tienen ganas de que practiquen un deporte de manera profesional, digamos, semiprofesional? Sí, en realidad es un camino para llegar a eso. O sea, nadie viene con un chiquito de 4 o 5 años Claro. a ninguna actividad a decirte quiero que mi hijo sea Sí. Meolán, sea porque del por ahí Potro. las expectativas de los padres tal vez están alejadas de las condiciones o de los deseos de los hijos, ¿no? Que por ahí Sí, juega sí, un bueno, poco. ese es otro tema también. Ese es otro tema porque obviamente muchas veces el chico se acerca al deporte por una condición familiar, porque el papá o la mamá hizo ese deporte y bueno, lo queremos orientar a los deportes que hicimos, pues son los que conocemos. Y por ahí no tienen la posibilidad de elegir el que realmente quiere o el que realmente a lo mejor tiene el biotipo ideal para hacer. Hay muchos países donde en la escuela primaria los chicos tienen diferentes estudios antropométricos y estudios estudios que tienen que ver con su ascendencia Claro. en realidad, para orientarlos también a los deportes. O sea, vos teniendo medidas antropométricas podés determinar cuál es tu deporte ideal. Ideal en la parte física, pero que Sí, no sí, quiere decir sí. que en la parte emocional No. o mental sea tu deporte ideal. Entonces, viste, siempre son Hay una caminos que no disyuntiva son del entre todo, esas tampoco, no es matemática esto. Pero bueno, se trata en el caso nuestro, en los clubes, de asesorar a la familia y a los papás en cómo es el primer camino, cómo es el camino del deporte, llamémosle predeportivo, recreativo, donde el chico va conociendo la actividad. Y bueno, y de a poquito se van caminando en lo que es el deporte que le gusta y el deporte que lo puede llevar a lo mejor a ser un deportista de élite en algún momento. ¿Cuál es la diferencia entre este deporte social, por llamarlo de una forma, porque cuando llegamos a los chicos a que practiquen una actividad física que es tan importante, sobre todo en este momento en donde la obesidad es una epidemia en la mayoría de los países del mundo, que hagan una actividad física, y la diferencia entre este chico que se está preparando para tener el deporte como una carrera, por decirlo de alguna manera? Sí, las diferencias son muchas en realidad. Generalmente el chico que hace un deporte de calidad de vida, un deporte de salud, un deporte prácticamente recreativo, no tiene sobre todo la presión que se tiene en un deporte de alta competencia. La preparación es distinta, no tiene la cantidad de estímulos horarios ni sobre todo estímulos en el caso de los deportes como los nuestros, son explosivos como el tenis o la natación, de velocidad, porque puede haber una natación también de ultra endurance o de largo aliento. La preparación es muy intensiva, entonces obviamente que la carga horaria es prácticamente todos los días, se tiene que hacer el deporte y la preparación física, entonces es muy grande la diferencia. Y aparte obviamente el hacer un deporte de alto rendimiento en este momento es mucho más costoso también. Sí, como todo en este país. Sí, lo que pasa es que hacer un deporte de alto aparte rendimiento... la alimentación, los elementos también que se necesitan Sí, para cuando uno practicarlo. comienza a trabajar en mediano o alto rendimiento, tiene que trabajar con nutricionistas o médicos que lleven la evolución del deportista. Preparador físico, preparadores deportivos para que el deporte vaya evolucionando. Y después hay que trabajar con federaciones y con asociaciones para ver en qué tipo llamémosle, de nivel se incluye dentro del deporte que practica. Y lo que te decía, generalmente el deporte de mediano o alto rendimiento exige viajar mucho,
Yo siempre le digo a los papás, ojalá que a los chicos les vaya cada vez mejor, pero que les vaya cada vez mejor implica ya viajar primero a otras provincias, viajar por todo el país y en algún momento ya pensar en hacer viaje al exterior. O sea que es todo lindo, es bárbaro que el chico le vaya muy bien y crezca en el deporte, pero también hay que tener en cuenta si cuando uno prepara a esos chicos, va a tener la condición en algún momento si tiene que pegar ese salto para hacerlo. O si no, podemos generar también en el chico un gran problema, porque el chico se viene preparando, viene evolucionando. Él apunta o quiere llegar a ese lugar, pero cuando está cerca de ese lugar, no tiene las herramientas que pueden ser, como dijimos, económicas o de infraestructura o de entrenamiento. Por eso la familia es tan importante en esto y los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Sí. Seguro, la familia es la base de todo. Yo creo que el papá y la mamá son obviamente los que tienen que tener más los pies sobre la tierra y tiene que junto con el grupo de trabajo, con el grupo de entrenamiento, estar en contacto para ir viendo hasta dónde se puede y se quiere ir avanzando. ¿Se incluye dentro del staff, del equipo que ayudan a estos chicos que empiezan a competir, lo que es la parte de la psicología del deporte, que ha habido una explosión en estos últimos años? Sí, se trata de incluir. Nosotros estuvimos trabajando con psicólogos, con un psicólogo. Después también cada chico, sobre todo en los deportes como los nuestros, que por ahí son individualistas o individuales, muchos tienen su psicólogo particular, un psicólogo social particular, porque en realidad no solamente el psicólogo del deporte, que es necesario para la práctica del deporte propiamente dicha, sino que a veces también el psicólogo social, porque los chicos que hacen deporte, muchas veces, como digo yo, si están en una competencia elevada, hay etapas de la vida es como que le van pasando demasiado rápido. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de los tenistas de 14, 15 años, que los chicos de esa edad están de cumpleaños 15 todos los fines de semana y generalmente el que hace este deporte, esos 15 años se le pasaron sin haber ido a ir a un cumpleaños de 15. Parece que es algo muy simple, te estoy diciendo, pero por ahí a nivel psicológico de esa edad es importante decidir si quiero o estar con mis amigos o con ese grupo de mi edad en un cumpleaños de 15 o estar durmiendo, descansando, alimentándome bien para el día siguiente estar compitiendo. Recuerdo una conversación con un tenista conocido en este momento que teníamos más o menos la misma edad, él tenía 17, yo tenía 14, y me dijo, salí, todo lo que quieras, anda al boliche, y porque yo estoy podrido de tomar agua mineral, de comer nueces y de tener que acostarme temprano. O sea, son cosas que dependiendo la edad afectan a la persona. Sí, seguro. Y está bueno tener un grupo que ayude, un grupo interdisciplinario. Sí, seguro que sí. Y bueno, siguiendo con el tema de lo que hablabas de la psicología del deporte, que en realidad estos últimos años es como que tuvo no una explosión, sino que en realidad empezaron a aparecer psicólogos deportivos, porque en realidad antes el psicólogo, como decían, bueno, un psicólogo social, ahora está la especialidad deportiva, y es una herramienta necesaria, muy importante, y en el caso nuestro la aplicamos muchísimo, porque en los deportes, tanto como el tenis, la natación, o el triatlón, que son los deportes que se practican en el club, además del waterpolo y el nado sincronizado, todos estos deportes tienen distintos tipos de demanda psicológica. Algunas son grupales o de equipo, que también es importante, porque vos, formando parte de un equipo, no tenés que a lo mejor hacer o destacarte individualmente, sino que te lograr que se destaque todo el equipo. Y eso también lleva un trabajo psicológico o de actitudinal importante. Y en cambio al revés, el deportista individual necesita sentirse más que el que está enfrente, o sea, tiene que tener el ego a veces más arriba de lo normal, porque en una disciplina donde uno compite individualmente contra otro es una lucha en realidad. Y en una lucha gana el que es más fuerte. Sí, la actitud es muy y gana el que es más fuerte muchas veces, el que es mucho más fuerte mental. Obviamente si la preparación a nivel entrenamiento deportivo propiamente dicho es similar, muchas veces, y lo vemos diariamente en el tenis, que gana la mente, gana Nadal. Gana la mente, gana Nadal. Bueno, entonces resaltar la importancia, como dijimos varias veces durante la entrevista, de hablar con el chico, ver qué es lo que quiere, no presionarlo por ahí, aparte en edades como en la adolescencia, en donde los chicos muchas veces no saben qué hacer porque es propio de estos años, de esta revolución interna que están viviendo, y la familia como apoyo, como sostén. Sí, sobre todo la presión no tiene que ser la presión, como decís vos, la presión de la familia, o sea, desde la casa tener expectativas
mayor es muchas veces la que tiene el propio niño o el propio jugador. Obviamente que volviendo, que si son deportes de presión, el chico tiene que vivirla también la presión. Claro. Esto siempre lo hablamos con muchos psicólogos. Hay que presionarlos, pero no tanto. Claro, o sea, yo me acuerdo un psicólogo que nos decía cuando hacíamos psicología infantil que el caso, por ejemplo, del papá súper o sobreprotector, por ejemplo, hay una muerte de un familiar cercano, directo, y al que no se lo cuentan, al que no se lo dicen, al que no lo tratan de esconder, tampoco es el camino. No. Porque hay edades que hay que tener ese choque, ese sufrimiento, pues te preparan para la vida, o sea, te tiene que doler. Sí. Tenés que aceptarlo también. Entonces, lo que decíamos, es importante tener asesoramiento para seguir el camino correcto en estos casos. A colación del tema que veíamos anteriormente de la práctica del tenis de manera profesional, hablamos con el doctor Ignacio Dalgo, especialista en traumatología y ortopedia, sobre las lesiones del tenis. No únicamente el codo de tenista, que tal vez es una de las más conocidas, sino también lesiones en las piernas, en el tronco. También explica cómo es la cinemática del juego del tenis y los diferentes tratamientos revolucionarios que hay para estas lesiones. Y también brinda algunos consejos para evitarlas. Bueno, el tenis es un deporte que tiene como característica que utiliza de manera repetitiva algunos tendones, específicamente los del hombro, los del codo o los de la muñeca, mediante maniobras que utilizan mucha fuerza, que cada vez son más rápidas, por lo tanto provocan una gran demanda a nivel muscular y tendinoso, y esto genera muchas lesiones. Normalmente se cree, y hay un mito, que la lesión más frecuente del tenis es el famoso codo de tenista, pero no es la lesión más frecuente, es la lesión más conocida. El codo de tenista es una tendinitis crónica que se produce en el codo, en la cara externa del codo, por una mala técnica o por un sobreuso de estos tendones que son los extensores y supinadores de la muñeca. Pero también el tenis provoca muchas lesiones a nivel de los miembros inferiores, tendinitis del Aquiles, fracturas por estrés, desgarros, la famosa pierna de tenista, que es el desgarro del gemelo interno. Últimamente, como te comentaba antes, en el tenis se provocan carreras muy rápidas, van de un lado para el otro de forma rápida, en el polvo de ladrillo más, porque es un piso inestable, generan desgarros musculares y sobrecargas de miembros inferiores. Pero no nos olvidemos de hablar de lo que es la zona media. La zona media es el core, el núcleo del cuerpo, que está formado por los abdominales por delante y los espinales por detrás. El núcleo es por donde pasa la cinemática, porque el tenis tiene una característica dentro de la cinemática del juego, que es que la fuerza comienza en las piernas apoyada sobre una superficie firme, luego pasa por el núcleo y esa fuerza cinemática se transfiere a los miembros superiores. Cuando no hay una cinemática equilibrada, se sobrecarga más una parte del cuerpo y es cuando hay lesiones. Por ejemplo, la tendinitis del manguito rotador, cuando la persona no tiene bien fortalecido el núcleo o el piso no es estable, entonces hace más fuerza de lo normal para golpear esa pelota repetitivamente durante las horas de entrenamiento y los partidos, provoca un desgaste y una tendinitis. ¿Hay forma de prevenir este tipo de lesiones? Bueno, como siempre en el deporte, la prevención se hace a través del buen acondicionamiento previo, eso es lo más importante. Lo que pasa es que nosotros vemos muchos pacientes que no se preparan bien y que hacen tenis los fines de semana. El tenista social, digamos. Exacto. Entonces, al no estar preparado, va a jugar una vez o dos veces a la semana y se lesiona. Entonces, el acondicionamiento previo es muy importante. Y después, antes de entrenar o antes de cada partido, el calentamiento. Hay algunos protocolos específicos que por ahí cada profesor se los podrá explicar y hacer que lo hagan, pero básicamente es entrar en calor mediante una serie de ejercicios que utilizan la pliometría, es decir, no solamente calentar en forma sencilla, sino también utilizar movimientos complejos que son los que después, o sea, recrear los movimientos que vamos a hacer en el partido previo, y también mantener el equilibrio entre la fuerza muscular y la elasticidad, que eso se logra con el stretching, con el famoso elongación, con la elongación.
¿Hay diferencias en tratamiento entre lo que es la persona que juega de manera profesional y la persona que lo hace por diversión o socialmente? Bueno, hay algunas características. Los profesionales ya están preparados, los profesionales ya tienen todo lo que hablábamos recién, hacen el precalentamiento, se preparan, pero tienen una alta demanda, con mucho más fuerza, con mucho más potencia, con más exigencia. El juego es más difícil porque la pelota le llega más rápido, por lo tanto tienen que hacer un reflejo mucho más rápido, entonces tienen más lesiones por sobrecarga. Y las personas que juegan 1 o 2 veces por semana tienen lesiones, pero son generalmente más lesiones agudas por no estar preparados, más que por sobrecarga crónica. Y en cuanto a la rehabilitación, las personas comunes no le dan mucha importancia a la rehabilitación, o la abandonan, o hacen una sesión cada 2 días, a diferencia del profesional que a lo mejor que se dedica a eso, y que entonces ellos hacen doble turno de kinesiología y utilizan todos los medios que existen, cámara hiperbárica. Eso le voy a preguntar, ¿hay nuevas técnicas para el tratamiento de estas lesiones? Bueno, sí, hay algunas técnicas que está empleando la medicina, que son las terapias regenerativas, con células madre, con factores de crecimiento, la cámara hiperbárica. Esto potencia y reduce el tiempo de recuperación. Bien, bueno, la terapia de células madre es algo que despierta bastante interés en las personas, ¿no? Sí, es una terapia que estamos viendo ya hace varios años que es segura, que utiliza las propias células del paciente. Va a llegar un momento en que va a ser algo normal, de que una persona se saque un poco de sangre o se saque un poco de médula ósea, o inclusive hay algunas líneas que también están utilizando grasa, por ejemplo abdominal, o sea que con un poquito de grasa eso se cultiva y se sacan células madre. Entonces va a llegar un momento en que va a ser normal, me saqué un poquito de grasa o me saqué un poquito de sangre para colocármelo en un tendón, en un cartílago. Estas células madres tienen dos características, una que es formar nuevas células, por ejemplo en un tendón o el cartílago, y la otra es que liberan por efecto parácrino, endocrino, metabólico, liberan sustancias que activan una cascada de cicatrización. Bien. Bueno, se pueden ver testimonios de pacientes recuperados y también las diversas técnicas que se aplican en su página web, ¿no? Sí, en mi página web, dr.ignaciodaro.com.ar, ahí tengo artículos de interés en el deporte, testimonios reales de gente común, algunos deportistas un poco más de elite, pero también hay de gente común, para que la gente pueda ver cómo funciona esta terapia y poder animarse o informarse. Bien, como siempre la importancia de consultar al especialista. Sí, por supuesto. Siempre creo que lo más importante es poder hacer un buen diagnóstico para poder elegir un tratamiento adecuado, porque si uno está dando vueltas o va al kinesiólogo antes de ir al médico, muchas veces no le dan en la tecla porque no se ha hecho un diagnóstico, entonces el paciente demora tiempo en curarse. Por lo tanto, la consulta al médico para hacer el diagnóstico creo que es fundamental. Y se recurre a la automedicación, que es tan peligrosa. Exactamente.